Que no sepas hacer una cosa, no sepas hacer algo, no es un fracaso. Estefanía Parra, diseñadora de experiencia de usuario que ha trabajado en empresas de renombre como Globant y Accenture. Hay veces pues, que diseñamos una solución que nos parece la idónea, pero hay un impedimento a nivel de desarrollo, pues que no se puede hacer o que tardaría demasiado o que a lo mejor no merece la pena por lo que implica, por el trabajo que implica. A lo largo de su trayectoria ha desarrollado habilidades claves en investigación de usuarios y prototipado, convirtiéndose en una experta en diseñar soluciones visuales que realmente conectan con las personas. No, entonces creo que es muy importante la comunicación, desarrollo, diseño durante todo el proceso para que no te lleves un susto al final. Hoy hablaremos sobre cómo fue su transición del diseño gráfico al UX, qué significa trabajar en este rol en empresas tecnológicas y exploraremos su perspectiva sobre el futuro del diseño de experiencias. Bienvenidos a Reaprendiendo. Bienvenida, Steffi, al podcast Reaprendiendo. Hoy me gustaría conocer un poco más de tu perfil y un poco más de lo que haces y de tu trayectoria. Antes de empezar, me gusta empezar con una pregunta un poquito más genérica. En la vida, a veces podemos ver como tras bambalinas o mirar hacia atrás y darnos cuenta que hay pequeños momentos que han definido nuestra trayectoria. En tu vida, ¿cuál ha sido ese momento que crees que ha definido más lo que tu trayectoria profesional? Bueno, sí que es verdad que hay muchos momentos. Bueno, encantada, Seba, gracias por invitarme al podcast, eso es lo primero. Sí, es cierto que hay ese momento, como tú dices, que definen la vida. Yo ahora mismo creo que a lo largo de la vida, sobre todo en la vida laboral, puedes mutar muchas veces, puedes ir evolucionando, puedes cambiarte de especialidad muchas veces y eso también es bonito y también se disfruta. Para mí, realmente, bueno, yo empecé como diseñadora gráfica, empecé en una empresa trabajando de diseñadora de web y no tenía ni idea de páginas web, de diseño web, la verdad. Entonces ahí comencé a aprender poco a poco. Fue muy lento el aprendizaje, lo normal. Y comencé a trabajar en una empresa con un experto en UX. ¿Vale? Yo era diseñadora de página web y no sabía lo que significaba UX. Entonces en ese momento creo que a lo mejor fue el punto en el que puede que mi carrera se determinara porque descubrí lo que era, ya dije, ay, esto me gusta, me voy a ir por aquí, aprendí muchísimo de esta persona con la que trabajaba, a raíz de eso decidí hacer un curso sobre esta materia, entonces yo diría que ese es el momento, ¿no? Y ya llevaba un tiempo trabajando en la vida laboral, ya yo había trabajado en distintas empresas y ese fue el momento en que dije, ah, esto es lo que me gusta. Ok. Y recapitulando, antes de empezar en el mundo del diseño de páginas web, ¿en qué momento, o sea, cómo se te da esa primera oportunidad de trabajar con tecnología? Bueno, yo empecé, no tiene nada que ver, ¿vale? Lo primero que yo estudié fue diseño de moda, Ok. ¿vale? Y ahí me di cuenta que realmente, bueno, me gusta mucho la moda y lo disfrutaba, pero me di cuenta que no era lo que me quería dedicar. Y bueno, tenía asignaturas, hice un curso en el que tenía asignaturas de diseño de moda, de ilustración, de patronaje y tenía una de diseño asistido por ordenador. Y ahí me di cuenta que me gustaba mucho más trabajar con el ordenador, diseñar en el ordenador, que estar pues, haciendo patrones o haciendo bocetos o bueno, más manual, por decir así. Y ahí fue cuando decidí hacer el diseño, pero más enfocado a digital. También pensando en el futuro tenía muchísima más salida que diseño de moda, siendo honestos, ¿no? Entonces, y ahí decidí que quería dedicarme a diseño gráfico. Ok. ¿Tu primer trabajo de diseño en tecnología fue ese que me comentas de diseño de páginas web? Sí, Vale. sí. ¿Y qué retos encontraste o qué fue lo primero que encontraste? ¿Expectativa? ¿Tenías algo de expectativa y esa expectativa se cumplió o fue totalmente diferente a lo que imaginabas?
Bueno, fue lo que imaginaba, ¿vale? Porque fue unas prácticas universitarias, Ok. ¿vale? Entonces, no sabía nada de diseño web. Yo estudié Bellas Artes, ¿vale? En la carrera di algunas asignaturas de diseño gráfico, pero básico, tipografía, diseño gráfico, maquetación. De diseño web no había visto apenas nada. Entonces, pues sí que aprendí mucho. Eh, la, donde mis expectativas se rompieron, a lo mejor fue en mi segundo trabajo, porque en este primer trabajo aprendí muchísimo de una persona que no me enseñó bien, Ok. ¿vale? Entonces en mi segundo trabajo, yo ya iba con experiencia, el primer trabajo iba sabiendo que no tenía cero conocimiento, no tenía ninguna experiencia. Al segundo yo ya iba mucho más confiada, en plan, yo tengo 2 años de experiencia en diseño web. Y llegué y me di cuenta que no tenía ni idea. No tenía ni idea porque la persona que me había enseñado seguía diseñando como hacía 20 años. Era un hombre con mucha experiencia, en algunos aspectos era muy bueno, pero en renovarse tecnológicamente pues no había sabido hacerlo. Y me había enseñado a diseñar como se diseñaba hacía 20 o 30 años, Ok. ¿vale? Por decirte, diseñábamos páginas web en Photoshop. Ok. Y a mí me parecía que eso era normal, yo no sabía que eso no estaba bien. Entonces el golpe fue mi segundo trabajo. Sí. Fue un golpe de realidad importante. Sí, fue un golpe de realidad muy importante. Vale, vale, vale. Igual siento que esas experiencias cuando trabajas con tecnologías viejas y ves la trayectoria que se ha llegado, o sea, entiendes el porqué de las herramientas, porque digamos en diseño me pasa mucho con todas las herramientas de diseño que la paleta de herramientas normalmente tienen como estos iconos que son antiguos y que no hacen sentido al día de hoy. Por ejemplo, editando videos, es muy normal que para cortar el video salga como una cuchilla. Una cuchilla. Y eso viene de cuando se editaban los videos con cinta, que sí les tocaba cortar el video literal. Pero bueno, al final esos son conocimientos heurísticos que ya los tenemos aprendidos y es correcto mantenerlos, porque el usuario lo va a entender, ¿no? Por ejemplo, esa cuchilla es la de editar en Photoshop, que es el programa con el que hemos aprendido a diseñar todos, básicamente. Es que cualquiera del sector ha aprendido con ese el primer programa que utilizas. Entonces eso se va heredando y es un entendimiento que ya el usuario lo tiene, ¿no? Nosotros lo sabemos que eso significa eso, igual que la pluma. Podría ser un lápiz, pero es una pluma y todos lo entendemos, ¿no? Y eso está bien. Los programas, creo que es importante mantenerse actualizado siempre, pero no en mi rol específico, que es de diseño de experiencia de usuario, no recomendaría cerrarse a un programa y agobiarse con un programa. Sé que hay gente que dice voy a hacer un curso de Photoshop o un curso de Figma o un curso de cualquier software. No lo recomiendo porque al final eso va cambiando rápido, muy muy rápido en el sector. El programa que hoy en día es el más utilizado dentro de 2 años no lo va a ser otro. Entonces, si tu carrera se enfoca en saber utilizar un programa, el día que te digan no vamos a trabajar con este programa, vamos a trabajar con otro, ahí ya te pones nervioso, ¿no? Y realmente es lo mismo. Y la verdad es que hoy en día se cambia muy rápido la tecnología, pero como tú dices, todas son muy muy parecidas. Los programas más novedosos hoy en día siguen utilizando la cuchillita y la pluma de las herramientas y ves el panel de herramientas y es casi el mismo que el que conocemos de toda la vida. Entonces yo creo que es mucho más importante la metodología de trabajo, que fijar objetivos, que es realmente conocer al usuario, conocer el negocio y tener un proceso de diseño definido, y saber eso es mucho más importante que aprender un programa tecnológico. ¿Hay alguna herramienta que te emocione especialmente utilizarla? ¿Algo que te guste o algo que hayas visto que quieras usar que te emocione, que te haga ilusión llegar a probarlo? Pues ahora que lo dices, creo que no se me viene ninguna. Ok. Yo soy fanática de Figma, lo siento. Dentro de unos años seguramente habré cambiado de opinión, pero hoy en día creo que es el mejor. De hecho, me sorprende mucho cómo
se ha comido a Adobe. ¿No? Y que eso es algo que nadie esperaba que pasara, ¿no? Pero sí. Vale. ¿Cómo definirías tu rol? Entiendo que tu rol es diseñadora de experiencia de usuario. Sí. ¿Cómo definirías tú qué es diseño de experiencia de usuario? Diseño de experiencia de usuario es diseñar aplicaciones y páginas web, pero enfocado a unos objetivos, a las necesidades del usuario, poniendo el foco siempre en el centro, en el usuario, qué es lo que quiere, qué es lo que necesita, cómo utiliza el usuario la web o la aplicación, y cumpliendo sus expectativas y haciéndole la experiencia más fácil. El objetivo es que el usuario entre en una aplicación y de manera rápida y fácil encuentre lo que busca, sepa cómo moverse por la aplicación, no le resulte difícil o frustrante realizar una acción en esa aplicación, que pasa muchas veces. ¿Cuántas veces has querido hacer una compra en una página web y el formulario o el registro o el proceso de hacer la compra pues acaba desesperándote? Pues ese es el objetivo del diseño de experiencia de usuario. Obviamente está muy ligado también a los objetivos de negocio, ¿no? Tenemos la empresa, el negocio quiere que el usuario realice una acción. Nosotros tenemos que ponérselo fácil al usuario si lo que queremos es que compre, lo que queremos es que compre. ¿No? Entonces eso también influye. Pero sí, el resumen es hacer la experiencia de usuario, el camino que el usuario recorre en una aplicación o web más fácil y sobre todo que no le cueste trabajo, ¿no? Normalmente es como, ay, es que no sé utilizarlo. No, si no sabe utilizarlo, a lo mejor es que la aplicación está mal diseñada y no se entiende. ¿No? Normalmente culpamos a los usuarios de no sé hacerlo, no sé utilizarlo, me he equivocado, a lo mejor no estaba bien definido qué era como lo que tenías que hacer o cómo tenías que hacerlo. Entiendo. Tú primero trabajaste en diseño de páginas web, que según vi en tu perfil de LinkedIn era una agencia de marketing digital. Sí, exacto. Y luego saltas al mundo de la consultoría. Exactamente. ¿Has encontrado diferencias importantes en la forma en la que se trabajó en tu agencia en la agencia de marketing al mundo de la consultoría? Bueno, sí, la diferencia más notoria, pero no tiene que ver con agencia de marketing o consultoría, o bueno, un poco sí, el tamaño de la empresa. En esta agencia de marketing en la que estuve era una agencia muy pequeña, ¿vale? Éramos 5 personas en total. Entonces pues trabajamos con otra metodología, también fue antes del COVID, era 100% presencial, éramos 5 personas que trabajábamos en la misma habitación. Entonces ahí sí que ha habido el saltar a una consultoría, una empresa muy grande con otra estructura y otra metodología de trabajo, y encima añadiéndole el COVID y la llegada del teletrabajo, pues sí, en el método de trabajo, ¿no? En lo que es el día a día, sí que ha habido veo el cambio. Entiendo. Y en tu primera oportunidad, porque dijiste que estabas en esta experiencia primero de diseño web, Sí. y un proyecto, o sea, cuando llegas a primera forma o ese primer proyecto de experiencia de usuario, ¿cómo fue esa transición? O sea, ¿qué tuviste que estudiar o qué tuviste que entender para hacer el salto de diseñadora normal, por decirlo de alguna forma, a diseñadora de experiencia de usuario? Es un poco lo que ya te he contado antes. Entré en mi segundo empleo como diseñadora web y me di cuenta ahí que no tenía mucha idea. Y ahí empecé a trabajar con un experto en experiencia de usuario. Vi lo que era, vi cómo trabajaba, decidí hacer un curso y bueno, es cierto que en esa empresa mi rol era un poquito híbrido porque yo estaba como diseñadora gráfica web, pero me pegué mucho a él, trabajaba directamente con él, estaba en mi equipo, entonces aprendí mucho, le dije que yo estaba dispuesta a ayudarle en las tareas de diseño de experiencia de usuario si necesitaba, y bueno, ahí descubrí lo que era y realicé un curso. Hice un curso, un bootcamp de UX UI, ¿vale?
Y a raíz de ahí ya, pues mi siguiente empleo sí fue como mi rol, con un rol de experiencia de usuario junior, ¿no? ¿Qué debería uno de aprender o qué deberías de estudiar para hacer el salto de diseño a diseño de experiencia de usuario? Eso, ¿qué skills difieren o qué habilidades difieren entre uno y el otro? Yo creo que, bueno, a lo mejor son bastante similares, ¿no? El proceso de diseño, con la diferencia de que el diseño gráfico eh, es más enfocado a publicidad, generalmente, es lo lógico, y más marketing. Y en cambio en el diseño de experiencia de usuario el foco es mejorar la usabilidad del sitio web y entender al usuario. Es más de análisis, hay un proceso mucho más exhaustivo de análisis tanto del producto como del usuario como de los objetivos. Eh, Esos objetivos en publicidad generalmente vienen dados y no requiere tanto un ejercicio tan profundo de análisis por parte del diseñador. A mí ya, cuando trabajaba en diseño gráfico, pues ya me venían esos objetivos dados de negocio. Me decían, pues tenemos una campaña de Navidad, queremos vender este producto, entonces esos objetivos no los tenía que pensar yo. Ahora, como un rol de experiencia de usuario, diseñadora de experiencia de usuario, sí que tengo que entender yo, analizar, evidentemente es un trabajo muy colaborativo junto con negocio y producto, pero sí hay que analizar mucho más cuál es el objetivo, cuál es el problema, cuáles posibles soluciones, mucho más analítico. Vale. ¿Cuál dirías que es la diferencia, o en tecnología, la diferencia entre los seniorities es muy clara en el sentido de que la habilidad de comunicar y la habilidad de programar es algo que es muy medible en muchos sentidos? Cuando te reúnes con productos es muy fácil explicarle un requerimiento técnico si alguien tiene un seniority alto. Esos seniorities, ¿cómo se manejan en experiencia de usuario? O sea, cómo definirías a alguien junior en diseño de experiencia de usuario versus alguien senior en... Bueno, yo creo que también la habilidad de comunicar. Es cierto que en experiencia de usuario no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, no hay un tiempo pues, es verdad que es muy relativo cuánto tiempo tardamos en diseñar una pantalla o un flujo de navegación, es muy relativo porque a veces te sale rápido o lo ves clarísimo y otras veces no, te puedes tirar días o semanas dándole vueltas y no te sale. Hay veces que lo ves clarísimo y lo haces rapidísimo y después lo testeas y es un fracaso, ¿vale? Esa es una parte muy importante de nuestro rol, es el testeo con usuarios, ¿vale? Porque al final, ¿cómo sabes tú si el usuario lo entiende, no lo entiende, si es fácil, si encuentra lo que necesita, si le estás ofreciendo lo que necesita? Yo no lo sé, me lo tiene que decir el usuario. Entonces, un proceso de diseño muy de retroalimentación con el usuario, ¿no? En todo proceso, durante todo el proceso, lo ideal es ir hablando con el usuario, tener entrevistas, tener pruebas de usabilidad con él, en el que le enseñas unos prototipos y ellos te dicen, pues lo entiendo, no lo entiendo, le puedes poner pruebas, hablas con ellos de qué es lo que echan en falta, qué es lo que no, todos los aspectos del diseño o de la aplicación, de las funcionalidades, ¿no?, que tenga esta aplicación. Y ese es el proceso de retroalimentación, ¿no? Entonces, entender eso, entender que no hay una respuesta incorrecta o una correcta y que no pasa nada. Y también diría, es muy importante tener, cuando diseñas, tener en consideración todas las posibilidades. A lo mejor esto sí que es un poco que al principio pues no estamos acostumbrados, un junior es normal que se le olvide diseñar ciertas pantallas, ¿no? Bueno, ¿cuál sería el flujo para una compra? Pues veo el artículo en la página web, le doy al botón de comprar, relleno el formulario y compra realizada correctamente.
hay muchísimas más casuísticas, ¿vale? Pueden pasar mil cosas, puede ser que se le trabe, puede ser que meta datos incorrectos, puede ser que el producto no esté disponible, puede ser que no haya puesto bien su dirección, no lo sé, mil cosas, ¿no? Entonces cuando eres más junior se te pueden olvidar esas casuísticas, es muy difícil mapear el flujo de navegación y tener en consideración todo las casuísticas que pueden pasar, a lo mejor un usuario decide cambiar de opinión y tira hacia atrás, entonces cómo se guarda, no se guarda. Lo normal en los juniors es que el proceso el flujo de navegación se le pueden quedar atrás detalles, los pequeños detalles, digamos. Y eso pues ya en un senior pues no debería, y aún así puede pasar que se te olvide alguna casuística en la que no has contado. Vale, vale, vale. Otra cosa que sale mucho en diseño son los cambios de último minuto de eso, que terminas de dar tu flujo y pequeños cambios al final o revisiones exhaustivas que se te hacen al diseño. ¿Cómo gestionas eso? ¿Tú cómo? A lo mejor tiene un poco, también se puede enlazar con la última pregunta sobre junior y senior. Cuando eres junior a lo mejor te pones más nervioso. Sobre todo yo tendía a pensar cuando me daban el feedback, que yo mostraba mi diseño y me daban cualquier feedback, me hacían cambios, no estaba bien. Y después se entiende que te van a dar feedback, siempre puede estar perfecto, siempre va a haber un feedback, siempre, y es bueno, y eso enriquece y aporta valor al trabajo. Y es lo normal, hay que entender que no es negativo, sino positivo. Hay que adaptarte. Hay veces que el diseño no va a ser como a ti te gusta, ¿no? Una frase que me dijeron hace poco es: no te enamores de tu diseño, porque van a venir y te lo van a cambiar. Y eso hay que tenerlo muy, muy presente. Va a pasar. Entonces hay que saber adaptarse, hay que tener la mente abierta y no enamorarte de tu diseño, que a veces pasa. Antes decías que todos estos roles que a la final son de tecnología son muy cambiantes y eso día a día sale una nueva herramienta, un montón de software que sale diario, un montón de actualizaciones que de repente tienen estas nuevas herramientas. ¿Cómo haces para mantenerte actualizada dentro de este mundo tan cambiante? Pues realmente trabajando con otros diseñadores, hablando con otros diseñadores, es muy importante pues, mantenerse activa en las noticias del sector, LinkedIn, páginas del sector, blogs, YouTube, ver un podcast, mantenerse muy al tanto de cómo evoluciona el sector, pero al final yo creo que eso ayuda, es importante, pero lo que lo va a determinar es tu forma de trabajo día a día, ¿no? Okay. En una consultoría, por ejemplo, a lo mejor sí que es más fácil porque vemos distintos proyectos, distintos sectores, vas cambiando o de equipo y de repente pues caes en un equipo nuevo y te dice tu compañero: ah, no, pues yo esto no lo hago así, yo esto lo hago con este nuevo programa, y vas retroalimentándote de estos nuevos proyectos, de los compañeros, de otros expertos, y es mucho más fácil, sí. Entiendo. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu trabajo? Lo que más disfruto, buena pregunta. Bueno, disfruto sencillamente el proceso de diseño, crearlo, y sobre todo pues cuando testeamos los resultados, ir viendo cómo evoluciona el producto. Realmente el diseño de experiencia de usuario es un proceso de diseño que nunca acaba. Siempre tienes que estar analizando y viendo cómo puedes mejorar tu aplicación o tu web, realizando pruebas con usuarios. A lo mejor ves pequeños cambios que pueden ir aportando valor, puede que el negocio cambie, puede que las necesidades del usuario cambien, y eso siempre hay que estar analizándolo. Entonces ver cómo el producto evoluciona, por decirlo de alguna manera, es bonito. Normalmente pues se diseña la aplicación o la página web,
se lanza una primera versión y seguramente esa primera versión va a iterar muchísimo, va a cambiar con el tiempo muchísimo, ¿no? Entonces es muy bonito ver cómo va evolucionando. Mira, pues la primera, y cuando lo ves ella tiempo atrás, ya dices, pues cuando lanzamos la aplicación era así, 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 ¿te acuerdas? Y ahora es totalmente distinta y es mucho mejor. Y creo que eso, ese pequeño retroalimentación, el ir mejorando y manteniendo la aplicación a la web poco a poco en el tiempo, enriquece muchísimo el producto, aporta muchísimo valor y es bonito ver cómo va mejorando, y muchas veces pues vas a ver, a lo mejor mucho tiempo después, pues la primera idea que tuve cuando estaba diseñándola por primera vez, me he dado cuenta que no era la mejor ni de lejos. Entonces sí, eso. Y en tu trabajo o en tu día a día, ¿cuáles son los desafíos que te has encontrado? O sea, ¿qué desafíos es normal esperar en un proyecto de experiencia de usuario? Lo normal es que estamos limitados por por el alcance de desarrollo, ¿no? Hay veces pues que diseñamos una solución que nos parece la idónea, pero hay un impedimento a nivel de desarrollo, pues que no se puede hacer, o que tardaría demasiado, o que a lo mejor no merece la pena por lo que implica, por el trabajo que implica. Entonces es verdad que no podemos hacer todo lo que nos dé la gana a los diseñadores, ¿no? Hay una limitación que hay que tenerla presente. Eso a veces pues a lo mejor es lo que más frustra, ¿no? Porque como no, esto no se puede hacer porque llevaría muchísimo tiempo, no merece la pena, o porque el código no lo permite, ese tipo de cosas, ¿no? Eso es lo peor, ¿no? Pero bueno, al final también hay que aprender a trabajar de mano a mano con desarrollo. Lo mejor es trabajar con desarrollo desde el inicio del proceso de diseño, para no llevarte un chasco de tener toda la aplicación diseñada y que después te digan que esto no se puede hacer, que me ha pasado, ¿no? Entonces creo que es muy importante la comunicación desarrollo-diseño durante todo el proceso, para que no te lleves un susto al final. Vale. Si tuvieras que darle un consejo a la Steffi que está saliendo de la universidad, que apenas se va a ver en sus primeros trabajos, ¿qué consejo le darías? Pues le diría que el proceso de aprendizaje hay que pasarlo, es bonito, hay que disfrutarlo, y que la cosa, que no sepas hacer una cosa, no sepas hacer algo, no es un fracaso, ¿no? Pues vas a aprender y vas a seguir creciendo profesionalmente. Normalmente eso pasaba mucho, sobre todo lo que te comentaba antes del feedback. Es que te daban, a mí al principio pues enseñaban mi diseño y esperaba que me dijeran, ay, es precioso, perfecto, y ya está, ¿no? Y cuando me decían, ay, esto porque aquí, y esto porque así, era como, ay, lo he hecho mal. No, no lo has hecho mal, es que es parte de ese proceso de feedback y de retroalimentación, es parte del proceso de diseño y no está mal. Y que hay que aprender de ello. Sí, entiendo. También hay feedback de feedback, ¿cierto? O sea, siento que, porque digamos Sí. en software pasa también que Sí, en software en el proceso de desarrollo tenemos una cosa que se llama un pull request o un code review, que es que tú montas tu código para que alguien más lo revise y a veces te hacen comentarios, lo general es gente que es bien, ¿cierto? Te hace un comentario al punto y tiene razón. Y otras veces sientes que hay comentarios o hay por temas de la empresa o por temas, hay ciertos comentarios que son un poquito más malintencionados o intentan como, no sé, como atacar un poco a la persona, o la forma en la que lo dicen no es la correcta y uno se siente atacado, porque al ser texto también en nuestro caso, Sí, eh, se siente a veces como más pesado, como que lo lees con el tono que tú quieres y dices, uff, ¿será que me lo dijo así? ¿Será que me lo dijo mal? sí. Pero yo creo que a veces eso está, bueno, evidentemente hay de todo, ¿no? Hay distintos casos, pero generalmente está más en nuestra cabeza, como, hoy me lo ha dicho porque cree que está mal, y a lo mejor no, a lo mejor para nada, ¿no? Pero sí, en diseño también pasa, por supuesto, pero yo creo
que a lo mejor una buena práctica a la hora de recibir feedback de un diseño es no explicarlo. Okay. Porque, claro, mi intención es que la navegación por la aplicación sea totalmente clara, fácil, rápida. Yo no debería, cuando el usuario está en su casa usando la aplicación, no voy a estar yo para explicarle dónde están las cosas y cómo lo tiene que hacer. Entonces, lo suyo sería no explicarlo. Eso no lo hacemos nunca. Tú vas a una presentación y tú tienes que argumentar por qué has tomado esta decisión. Entonces, hay veces que, claro, tú lo argumentas, mira, pues hemos tomado esta decisión de diseño por este motivo, por esto, porque el objetivo es este, porque tal. Ah, estupendo, sí, me parece perfecto. Y cuando te lo argumentan de una manera clara y sólida, pues tú dices, vale, perfecto. El usuario no se lo va a explicar nadie. Cuando el usuario esté usando la web no se lo va a usar nadie. Entonces sería una buena práctica no explicarlo. No explicarlo es como, ¿entiendes el diseño? Sin que yo te diga nada. Si es que sí, entonces el diseño es correcto. Si es que no, entonces ahí tenemos que ver algo. Vale. Tú que estudiaste Bellas Artes, o mejor recapitulo más, cuando tomaste la decisión de estudiar Bellas Artes, ¿a dónde te proyectabas que iba a llegar tu carrera? ¿Proyectabas algo de tecnología o nada que ver? Sí, yo entré a estudiar Bellas Artes pensando en especializarme en diseño gráfico. Mi foco estaba en diseño gráfico. Sí que es verdad que no tenía planteado el diseño web o la experiencia de usuario. Bueno, en aquel momento no sabía lo que era experiencia de usuario. Pero sí que tenía muy claro que quería ir por el camino del diseño gráfico. Sí. De hecho, hice Bellas Artes porque entonces en Málaga, no sé si ahora ya hay, no hay carrera pública de diseño gráfico. Okay. Entonces o me iba a la privada o era Bellas Artes y especializarme con las asignaturas optativas en diseño gráfico. Entiendo. Ese es o en tu experiencia con tus compañeros de la universidad, ¿ese era como el común dentro de tus compañeros? Lo pregunto porque, digamos, en software, ingeniería de sistemas, que es lo que yo estudié, era muy normal que la gente en primer semestre dijera, sí, voy a estudiar esto para hacer videojuegos. Y te das cuenta que para hacer videojuegos es un mundo totalmente diferente. Aprendes a programar. Sí. De ahí a hacer videojuegos hay un largo trecho. A ver, en Bellas Artes yo creo es bonito porque no había un sentimiento común de que todo el mundo quisiera lo mismo. Diseño gráfico es lo más demandado porque es lo que tiene más salidas en Bellas Artes, ¿vale? Pero realmente había muchos tipos de perfiles, ¿vale? Y eso también es bonito. De hecho, yo creo que lo más bonito de Bellas Artes es que había mucha gente que no estaba ahí pensando en qué me voy a dedicar. Había gente mayor. A mí me sorprendió cuando llegué a mi clase por primera vez, porque había mucha gente mayor. Y dice, no, yo soy jardinero, pero tenía la espinita de que nunca estudié Bellas Artes y yo quiero hacer la carrera por vocación, por ver cómo es. Y había gente, era una minoría, no te voy a engañar, ¿no? Pero más de lo que habría en cualquier facultad. Gente que no está ahí pensando en yo me voy a dedicar a esto, ¿vale? Y después también hay una carrera que, bueno, dicen que no tiene salidas y yo no entiendo el porqué y no estoy totalmente de acuerdo, ¿vale? Sí que tiene salidas, porque es muy multidisciplinar, ¿vale? Aprendes escultura, aprendes fotografía, aprendes ilustración, aprendes diseño, te puedes especializar en distintas ramas, ¿vale? Lo que no tiene salida es querer ser artista, ¿no? Yo quiero pintar cuadros y venderlos. Pues eso es muy, muy, muy difícil. Uno entre 1.000.000 lo va a conseguir. Pero fotografía, pues sí tiene salidas. Mucha gente que le gusta el arte pues acaba por el sector de la formación. Diseño, hay que buscar las salidas. Lo que es más difícil es vivir de vender cuadros. Eso es más difícil. Que se puede hacer, que no es imposible, ¿no? Quien quiera lo puede perseguir, pero no, es más difícil. Pero no considero que Bellas Artes sea una carrera sin salidas. Sí, es el enfoque que le das. Es como... Exactamente.
Sí, y creo que eso es muy común en la mayoría de carreras, solo que hay carreras que son más resonadas en ese sentido de, por ejemplo, humanidades. Cualquier carrera de humanidades por lo general se dice que no tiene tanta salida, lo que es, y más de arte, ¿cierto? Sí, Música, bellas artes, todas estas, que no tienen mucha salida, pero depende de lo que uno busque también, porque trabajo vas a encontrar en todo, y la universidad muchas veces no te perfila para un trabajo en específico, sino que te da las herramientas para que tú busques el trabajo que tú quieras. exactamente. Entonces eso. Si pudieras elegir un superpoder que te ayudara a hacer tu trabajo, ¿qué superpoder elegirías? Mm, escuchar el pensamiento de la gente. Sí, 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 totalmente. Porque eso también es un factor que hay que tener en cuenta cuando, como te comentaba, se realizan muchas pruebas y entrevistas con usuarios, ¿vale? Con usuarios reales. Y, y no todos te dicen la verdad. También tienes que saber cuando te está diciendo lo que crees, que es muy común creer que hay una respuesta correcta y otra incorrecta. Realmente no la hay. Es como decía antes, nada es correcto o incorrecto, es muy relativo. Y, pero lo normal es que tendamos, cuando nos hacen una pregunta, a pensar que hay una respuesta correcta y otra incorrecta. Entonces, muchas veces contestamos lo que creemos que es correcto. Y no estamos siendo totalmente sinceros o totalmente neutrales o no lo estamos pensando con objetividad. Entonces, escuchar el pensamiento de la gente sería mi superpoder, seguro. Dale. Sí. Y en tu trabajo, ¿cómo se mide el éxito? Quiero decir, si alguien, digamos tú, entras a un equipo o alguien más entra al equipo con ese rol de experiencia de usuario, ¿cómo se sabe que esa persona es exitosa en su rol? ¿Cómo se le llamaría éxito al rol de experiencia de usuario? Eh, es difícil, pero bueno, para eso también existen métodos de marketing, hay que evidentemente llevar un seguimiento de tu producto, de tu web o de tu aplicación, comprobar, se marcan unos KPIs, ¿vale? Que son unas métricas en las que medimos cómo, eh, mm, eh, el, ¿cómo diría? Son unas métricas con las que medimos si los resultados o si el proceso es lo que esperamos, ¿vale? Por ejemplo, podemos medir, quiero ver si el usuario encuentra este botón fácilmente. Pues podemos medir cuántos clics tiene ese botón, si es lo que queremos, a lo mejor, ¿no? Entonces, pero realmente eso no diría realmente que define el éxito, eso define el éxito del producto, ¿vale? Eso es un proceso largo de retroalimentación del producto, del diseño y cada vez vamos aportando con el tiempo más valor. Pero ¿cómo se mide el éxito de un rol de diseño de experiencia de usuario? Yo creo que saber analizar estos datos, saber interpretarlos, ser muy flexible, pero no te diría, si quieres que una métrica, no, es muy relativo, no sabría decirte cómo, la verdad, es muy Dale. relativo. Vale, vale, vale. Steffi, en este podcast estamos iniciando una tradición que el último invitado le deja una pregunta al siguiente sin saber quién va a ser el siguiente invitado. En este caso, tú, la pregunta te la dejo Natalia y la pregunta es, si pudieras volver al pasado y tomar decisiones para tener una vida diferente, ¿lo harías? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Volver al pasado y tomar Decisión. decisiones. Eh, pues mm, creo que no. Sí creo que mi evolución, ¿vale? Ha sido lenta. He probado pues, desde diseño de moda hasta bellas artes, diseño gráfico y finalmente he acabado en diseño de experiencia de usuario. Pero ese proceso de descubrir qué es lo que quieres, qué es lo que te gusta y esa evolución creo que
es lo bonito y hay que hacerlo porque a lo mejor ahora mismo te diría vuelvo al pasado para no perder tantos años y desde el primer día voy a estudiar diseño de experiencia de usuario. A lo mejor no estaría satisfecha, a lo mejor me dedicaría a diseño de experiencia de usuario y estaría pensando, ¿y si hubiera estudiado diseño de moda, que era mi vocación? No, podría pasar. Entonces creo que no, creo que sí que creo que hay que vivir esa evolución y no pasa nada por cambiar y no pasa nada por redirigir tu carrera y, y no creo que cambiara nada. Muchas gracias, Steffi. Muchas gracias, Sebas.